Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Una vez más, un saludo muy especial a las personas que hacen seguimiento de la revista Contraportada. Esta vez vamos a referirnos a la teoría de los espejos de la geopolítica mundial. Ante la presión de Occidente y particularmente de los Estados Unidos de ir corriendo la cerca de la OTAN hacia el lado ruso, Putin lleva por lo menos 20 años diciendo que no quiere que corran la OTAN y que no se va a dejar poner misiles que pueden quedar a 3 minutos, 5 minutos de los centros neurálgicos de Rusia. Y advirtió que si la OTAN persistía en meter a Ucrania en- a la OTAN, que él iba a invadir. E invadió. O sea, no hubo una solución diplomática, no hubo oídos atentos, sino más bien sordos a lo que Putin decía. No sé, en el cálculo quedaron dos cosas, que era seguramente un plan estratégico de que era un acto de provocación para que Rusia entrara en esa ocupación y Occidente tenía medidas coercitivas económicas, aislamiento, sacar el SWIFT, que le congelaron todos los fondos y una ayuda incondicional a Ucrania, partiendo de que el ejército ucraniano tuvo no menos de 10 años para prepararse estratégicamente. Pero aquí lo que hubo fue una solución militar. Frente a eso, y estoy juntando no necesariamente momentos históricos, sino respuestas a las situaciones planteadas, es que cuando Trump llega, promete una política de paz, dice no comprometerse con la política de Biden, considera que esa no es su guerra, y entra a enfriar un poco el conflicto. Propone a Zelensky planes, lo coerciona, lo coacciona. Se han tratado muchas veces de encontrar acuerdos o de llegar a por lo menos a sentarse a ver si hay un camino a la paz diplomático. Esto no ha sido posible. Lo cierto del caso es que se plantea por parte de uno de los actores hegemónicos mundiales una solución militar. Trump dice no, no voy a eso porque entramos en una guerra nuclear. O sea que es de lo que se trata es de evitar una guerra mayor que hemos repetido muchas veces, incluiría una situación de guerra atómica. Trump empieza a hacer una delimitación de su nueva geopolítica. Es decir, creo que Trump acepta, aunque no es una declaración pública, que China y Rusia son dos poderes que están siendo hegemónicos, que están teniendo una capacidad de respuesta estratégica a Estados Unidos, tanto en lo comercial, en lo político, en lo diplomático. Y empieza un cierre de frontera de Occidente. Y esto me parece que es una de las cosas que debemos tener como un marco epistemológico de análisis, y es que Trump, aunque acepta la multipolaridad, no renuncia a mantener un poder hegemónico en una gran parte del planeta. Y este planeta es el que influencia a Occidente, exceptuando, obviamente, China, Rusia, decimos últimamente la India. Y lo que algunos consideraban que iba a tener una política de paz, incluso hablaba de merecerse el Premio Nobel de la Paz, terminó a este momento en una situación que es lo que llamamos la teoría de los espejos. Si Rusia optó por una solución militar a un problema de frontera, un problema estratégico de la entrada de la OTAN a sus territorios de influencia, pues la respuesta de Trump es la misma, pero de su lado de influencia. Esto, el punto más radical lo hace con Venezuela, con una operación especial que tiene la característica que deja al régimen político intacto. Es decir, el chavismo y el madurismo continúan sin Maduro, pero es exactamente lo mismo. Y trata de legislar desde la Casa Blanca el cómo se vende, el cómo se distribuye el dinero, él actúa como si realmente él estuviera en posesión y fuera el dueño de los haberes petroleros de Venezuela. Y con esa característica es que está vendiendo su imagen en términos de que él es el dueño, amo y señor de los bienes de Venezuela. Y le está dando como una serie de beneficios de inventario al régimen, y es de que si actúan de acuerdo a los pareceres de la Casa Blanca, pues les va a ir mejor. Y si no, queda latente
una operación militar, segunda fase, que en nuestra opinión no creemos que se va a dar. Es decir, ya una operación de continuidad, de ocupación de Venezuela como país militarmente, eso creemos que no se va a dar. Es decir, no creemos que en la situación, por ejemplo, que con Panamá recuperó a Panamá para través de un juego diplomático y de presión fuerte, pero ahí no se planteó ni siquiera una guerra simétrica. Lo que hoy está proponiendo con Groenlandia, pues es el de que si no se acepta, se interviene militarmente. Lo curioso es que la OTAN pone una ofensiva que uno no se alcanza a explicar desde el punto de vista militar qué proponen, de ir a poner unas fuerzas en Groenlandia como si eso fuera a proteger una invasión de Estados Unidos sobre Groenlandia. Me imagino que la gran presión es para poder negociarla en términos de compra. Esto ya se había propuesto antes, es que esto no es novedad con Groenlandia. Groenlandia no es la primera vez que está en el ojo de los intereses de los Estados Unidos, solo que Trump ha hecho una cosa que aquí también hemos planteado, y es que Trump no está ocultando ni poniéndole máscaras a su política. Él está diciendo exactamente lo que dentro de las discusiones estratégicas de gobierno y Estado Mayor se propone. Groenlandia va a ser nuestra por las buenas o por las malas. Y las armas son para usarlas. Las armas son para imponerlas. No hace sentido que un país atómico, dice él, no sea capaz de usar esto como gran presión. Bueno, entonces, las guerras de Trump las podemos dividir entre guerras asimétricas que no se quieren porque es comprometer los Estados Unidos en una guerra de ocupación y otra que son las guerras mayores. Y como guerra mayor entramos en ese espectáculo con Irán. Solo que Irán, cuando el niño menor de casa entra a tratar de apoderarse de Irán y a desmontar lo que ellos llaman el régimen político, término que nosotros también nos usamos y nos gusta, no lo pueden hacer. Ellos logran matar una serie de generales, algunos científicos que están trabajando en la bomba atómica o en el mejoramiento del uranio, de materiales radioactivos supuestamente para la paz, pero no logran derrotar el régimen. Ali Khamenei sigue gobernando, los ayatolás siguen en el poder y hoy se plantea una nueva ofensiva, pero esta nueva ofensiva es lo que le decimos, lo que estamos planteando aquí, y es que es una guerra de espejos. Si Rusia pudo resolver sus problemas militarmente, pues yo me autorizo también a resolver mis problemas militarmente. Para Estados Unidos no es que es una novedad resolverlo militarmente, solo que en la política que se había trazado Trump, el imaginario era que este era un lugar extremo, pero no, está en que lo político y lo militar van juntos. Y la diplomacia está, digamos, puesta en el filo de una navaja que se llama aranceles. Muchas veces lo que corta o lo que hace daño no necesariamente son las armas, sino que la dolarización, sanciones y esta nueva sanción que le gusta el tanto, que son los aranceles, son el cuchillito con el que cortan la mantequilla de la diplomacia. O sea, siempre que hay, por ejemplo, hoy, algunos países dicen, no vamos a acompañar a Estados Unidos en lo de Groenlandia. Imponen una fuerza militar ahí. Automáticamente lo que él dice es, el que se oponga a esa política, y la Alemania ya salió seguramente del susto, que se oponga a esa política de posesión nuestra por las buenas o por las malas de Groenlandia, le vamos a poner tarifas especiales, aranceles. Entonces, fíjense que hay armas atómicas, hay armas convencionales para las guerras asimétricas y también hay armas diplomáticas o políticas más bien, porque diplomacia no son, que se llaman aranceles. Estos son como los tres perfiles que manejan de coerción-coacción frente al mundo de Occidente o lo que no responda a Occidente y que es lo que ellos quieren controlar. Lo que es novedoso de este cambio de época es que él con China y Rusia no quiere pleitos. Si quiere pleitos, los quiere debajo de mesa, patadas debajo de mesa, tanto políticas como militares como económicas. Pero confrontación, estamos a la espera de los desenvolvimientos de Taiwán, que es muy probable que él también diga, bueno, si Rusia está en el camino irreversible, porque creo que es irreversible, de que se va a ocupar toda Ucrania y que finalmente es imperioso que lo haga, pues ¿por qué no
ellos van a ocupar Groenlandia, ¿por qué no van a ocupar otros territorios? Venezuela. Pero la distinción aquí es si es una guerra mayor que tiene consecuencias atómicas o si es una guerra simétrica, que son guerras con ejércitos menos poderosos, pero que se les desenvuelve de todas maneras en una guerra en estilo Vietnam o en una guerra estilo Irak o en una guerra estilo Afganistán. Entonces, esto nos parece que es muy importante tenerlo como marcos de referencia del análisis, saber distinguir qué tipo de guerra es la que él está planteando, incluida la guerra arancelaria. Bueno, tenemos que hay situaciones ya resueltas con Venezuela, por ejemplo. O sea, aquí lo que sigue son movimientos encaminados a tomar posesión definitivamente en vía de una acción militar y de una coerción a partir de la flota de las Antillas, de la Lanza del Sur, como la llama, y ver a ver en qué termina esto. Panamá ya está claro, despejó el camino, salieron los chinos, él quedó hegemónico ahí. Con Irán estamos a punto de saber esta semana, porque pensábamos que esta semana era que iba a haber un ataque hacia Irán y todo lo que había eran movimientos encaminados a hacer un ataque masivo sobre Irán. Ya no es con Israel, aunque Israel intervenga, sino es directamente los Estados Unidos que quieren apersonarse de esa guerra. Pero ojo, esto es lo que llamamos la posibilidad de una guerra mayor. Aquí se entra a tocar intereses y países y aliados con capacidad atómica. Con Venezuela suponíamos que había armas de destrucción masiva, y era lo que se decía, pero no las hubo, o por lo menos no se estrenaron. Si quedaron, se quedaron ahí sin estrenar. Es muy importante este tipo de situaciones porque en la situación colombiana se viene, y esto será lo que estamos esperando como acontecimiento mundial y donde va a poner a Colombia esto en el escenario de cámaras y luces, y es el diálogo entre Petro y Trump porque esto puede redefinir las situaciones de guerra que se presenten o la posibilidad de soluciones políticas y diplomáticas con respecto al acontecer de América Latina y quizá como recetario del sur global. O sea que son imposiciones desde la Casa Blanca para imponer conducción política de los países con una disimetría, pero económica. O sea, todo lo que sea del interés de los Estados Unidos no se va a negociar, no va a estar en juego, no va a estar ni siquiera en discusión. Se hablará de otros temas, pero lo que, por ejemplo, se plantea de que Colombia negocie con China la ruta de la seda, eso, por ejemplo, es un tema serio de discusión. Él podrá negociar, por ejemplo, una política antidrogas. ¿Por qué no? Si es del interés. Quizá él haya tenido la mala información, como dijo Petro, que es muy probable que le estén dando desinformación a Trump. Y él, por ejemplo, no esté ni enterado de que hubo casi 3.000 toneladas que se han incautado. Bueno, Petro tendrá que llegar con un prontuario de realizaciones, con un folder que muestre exactamente qué es lo que se ha logrado. Y en ese sentido, pues ya ahorita hablaremos un poquito más de eso. Solo quisiera terminar este paneo o este rastreo que hacemos permanente sobre la situación mundial, planteando la situación del acuerdo de la Comunidad Económica Europea y Mercosur. Ha habido grandes protestas de los campesinos europeos que no ven con buenos ojos que se haya firmado esto, una negociación que lleva como 20 años dándose y que finalmente se resolvió con muchas imperfecciones a partir del análisis de muchos especialistas, pero que finalmente se supone va a favorecer a los países del Mercosur. Esto es una cosa importante porque son 800 millones que se juegan en términos de productos con una capacidad de mover 100.000 millones de dólares en términos de mercado recíproco, se mueve una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Mejor dicho, son estadísticas de que esta es la negociación más grande que se ha movido de bloques económicos. Entonces, esto es una cosa que se da por fuera del marco de acuerdos de esa hegemonía que pretende precisamente Estados Unidos respecto a América Latina. Entonces, esto no son necesariamente buenas noticias para Estados Unidos, para la Casa Blanca. Como no es buena noticia que
Canadá acaba de firmar acuerdos estratégicos más allá de lo razonable con China, en la idea exacta de que se está superando una relación con Estados Unidos no bilateral y no cómoda para Canadá. O sea, Canadá, después de los conflictos, de la ruptura de los tratados de libre comercio, de que se le hace la imposición de un montón de aranceles, tuerce hacia China. Pero esto creemos que va a ser una tendencia de países que poco a poco van a ir saliendo de la tutela de Estados Unidos porque sus intereses no coinciden o porque simplemente encuentran mejores alternativas, ya sean vía BRICS o alianzas directas con China o quizá negociaciones con la India, pero la multilateralidad está presente como opción. Para Canadá llegó en el plano de lo económico. O sea, esto es un grito de independencia profundo que Canadá se haya desligado del TLC, del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y haya preferido ir al bloque más antagónico que pueda tener Estados Unidos en lo comercial, que es China. Esto creo que es una cosa que es supremamente importante porque se juegan factores regionales económicos, también económicos de la geopolítica mundial, de esta redefinición de la multilateralidad, y donde no solamente el actor es Estados Unidos. Por ejemplo, este acuerdo de Mercosur y Comunidad Económica Europea es algo que toca los intereses norteamericanos, aunque sea indirectamente, pero los toca en el sentido de una autonomía tanto de Europa como de un bloque del sur, de América del Sur, que dicen, no, vamos por otra vía. Esto es muy importante. Pero también empiezan a haber deslindes militares. Y estos deslindes militares son básicamente lo que vamos a ver con Irán, porque Irán se supone que va a recibir una descarga de todo tipo de armamento por cuenta de Estados Unidos, indudablemente también de parte de Israel, pero vamos a ver su capacidad de respuesta. Y tenemos que estar diciendo esto como si estuviéramos anunciando un partido de fútbol. Eso es lo más desafortunado, que la geopolítica mundial se está redefiniendo a bombazos, a misilazos, con muertos, con una serie de características que produce la guerra que son absolutamente terroríficas. Porque es que no hemos resuelto las tecnologías de la paz, pero sí estamos avanzando en lo mejor de producir armas para la muerte y la destrucción de la guerra. Esto es lo absurdo. Cuando debiéramos estar encontrando soluciones para el problema del calentamiento global, soluciones de toda índole científico-técnicas y tecnológicas, hoy estamos empeñados en mejorar eso, pero para las tecnologías de la guerra. Esto lo hablamos como humanidad. Esto es lo absurdo. Nada bueno para la paz, todo para la guerra y definitivamente el calentamiento global, eso no me importa. Pues aquí lo que ha venido funcionando es como un tome y daca. Si usted lo hace de esta manera, yo lo hago de la otra. Rusia había hecho una respuesta a esta de la teoría de los espejos también, y es que si usted arma a Ucrania y arma a otras regiones o a otros países para atacarnos, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y era lo que se suponía que había pasado en Venezuela, que Putin y Xi Jinping le habían puesto armas a Maduro para defenderse de un ataque contra los Estados Unidos. Pero no pasó afortunadamente. O sea, la carga negativa es que se hayan llevado a Maduro. Aquí se rompieron las reglas del juego internacionales y se fue realmente contra una situación que no ha debido presentarse. O sea, están de todas maneras buscando un hombre presidente de un país. Bueno, la idea es que estamos, y regresando a Colombia, esperando que este encuentro se dé, porque no es la medida solamente de cómo puede ser tratada Colombia. Hay muchas expectativas de las influencias de Trump en este tipo de encuentros, si lo va a tratar como a un Zelensky o como al presidente de Sudáfrica, que fue un tratamiento horrible, racial, discriminatorio, con unas acusaciones muy temerarias, y pues fue realmente un show de racismo. Vamos a ver si es que hay realmente un diálogo. Tú a tú no va a ser. Eso de que hablemos tú a tú y esos triunfalismos de mucha gente, de que vamos a ir allá a hablar, pues como golpeando la mesa, olvídense de eso. Olvídense, hay que poner los pies en la tierra. El imaginario no pasa por eso. La realidad es más dura que eso. Pero
Debemos sí decir que Petro sigue en esas políticas adecuadas y muy coherentes del manejo de las políticas monetarias, cambiarias y fiscales, donde realmente está logrando cosas como ese, por lo menos mantener y en algunos aspectos bajar el costo de vida, el índice de precios al consumidor ha bajado, baja la gasolina, baja el precio de la gasolina. Y la derecha tiene que reconocer que si se tratara de esto, o aunque se trata de que este último año de gobierno de Petro sea el año de las conquistas y reivindicaciones de reformas que a pesar de las que han tumbado y los impedimentos que hay para, por ejemplo, pasar los decretos de la emergencia económica o para hacer que la platica de los viejitos les llegue, los 280.000 pesitos. A pesar de todo eso, cuando la derecha dice que no, pues se está negando unas cosas que son absurdas. ¿Por qué no darle 280.000 pesitos a los viejos? Personas que se ganan 50 o más millones de pesos están ahí, mejor dicho, sufriendo y padeciendo por una cuota como es la que estos abuelos al menos tengan un poquito de para un mercado, para un mínimo necesario. Bueno, y esto de haber puesto el salario en la discusión del mínimo vital, pues es una novedad. Esto no está escrito razonablemente, claro que es una buena medida, porque es que el mínimo vital hay que medirlo. Ahora, hay que mirar, hay que analizar, porque el neoliberalismo probó a la saciedad que no funcionaba. Funcionaba para unos cuantos, pero no funcionaba para el grueso de la gente. Pero vamos a ver si esta medida, que se supone hecha para las mayorías y para la gente y el pueblo y los asalariados, funciona. Los esperamos nuevamente en nuestra revista acompañándonos, reproduciendo los contenidos, enviándolo a amigos, a compañeros, a militantes de otras que nos acompañen en esta tarea. Un abrazo. Esto es Contraeditorial.